Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con José Abreu y nuestro amigo y colega Rubén Mati sobre el proyecto de amnistía fiscal que tiene ya una aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados. José, te preguntamos, mucha gente en principio no creyó la reforma 4620, el tema de lo que era eliminar y agregar activos en las partidas del balance. Después que finalmente se aprobó, muchos contribuyentes no decidieron optar por esa facilidad que le dio la DGI. Luego, muchos de ellos quisieron vender activos que tenían esa, esa puerta de salida y quedaron enganchados. ¿Crees tú que pudo haberse incluido nueva vez esta partida de facilidad en esta amnistía? Yo entiendo que la naturaleza cambió del objetivo de esa ley de transparencia y revalorización patrimonial, que era su función principal, y luego se le agregó un componente de facilidad de deuda. Esta es básicamente de administración de deuda. Esta es exclusivamente de deuda y no incluye componente de transparentización. Lo que sí pudiera incluirse es que muchos contribuyentes que revaluaron tenían una obligación de al próximo periodo fiscal capitalizar los efectos de esa revalorización, y muchos se quedaron fuera de ese plazo. Todavía están peleando con la administración tributaria para que le acepte la capitalización. Tal vez uno de esos componentes en el Senado pudiera ser agregado ahora en las discusiones que va a tener esta ley en el Senado, que entendemos que va a ser mínima, porque va a ser en un periodo de legislatura extraordinaria, porque ya concluyó la legislatura ordinaria el pasado miércoles, ayer. Entonces va a ser breve. El Senado normalmente, la Cámara de Diputados, es la que aporta las mayores discusiones, por lo menos en este periodo del 2020 para acá, ha sido la Cámara de Diputados la que ha hecho los mayores aportes a las leyes que se han sometido. Y ya pasó inicialmente por ahí. El Poder Ejecutivo la sometió por la Cámara de Diputados. Entendemos entonces que pudiera ser un elemento que se le agregue, complementar eso para cerrar esos contribuyentes que quedaron enganchados y no pudieron capitalizar, tal vez. Pero hasta ahora no se prevé otro procedimiento de transparentización y revalorización adicional a la de 4620. José, como experto, ¿qué tú crees fue realmente la motivación para someter esta amnistía? Porque no estaba, diríamos, en la palestra pública, por lo menos al corto plazo, pues tú sabes que los organismos internacionales han estado insistiendo en lo que sería, primero, una reforma a la ley y otro lo que sería una reforma integral de lo que es ese código tributario, y de buenas a primeras sale esta amnistía ahora, un año previo a las elecciones. ¿Cuál tú crees que serían realmente las motivaciones? El limpiar los archivos y la plataforma de la DGI de esas deudas del 2015, recaudar impuestos en las facilidades del 16 al 21, o liberar las instituciones públicas con esa deuda eterna que tienen con el gobierno. Yo creo que es un parte de todo. La administración o el Estado busca con esto sincerizar las cuentas que tiene con las instituciones públicas que le afectan, obviamente, las evaluaciones, estas grandes deudas que mantienen. También busca eliminar esa morosidad. Hay muchas deudas de contribuyentes y muchas solicitudes de prescripción que no han sido atendidas por muchísimas razones. Eliminar esta morosidad y, sobre todo, recaudar algo, porque sí sabemos que el presupuesto, que siempre ha sido deficitario, con la demanda que ha tenido el Estado, aumentó ese déficit, esa necesidad de dinero. Y desde el 2020 sabemos que hay una necesidad, desde antes del 2020, desde antes de la pandemia, había una necesidad de una reforma tributaria que no se ha podido hacer por el costo político que normalmente tienen esto. Y esto puede ser una inyección de oxígeno hasta que pasen las elecciones, para entonces sentarse a discutir una reforma fiscal. Estos ingresos adicionales que le va a representar esta deuda, y que le fue muy bien al Estado con la ley 4620, reintroducida por la 721, en materia de recaudación y en materia de cuadre de sus balanzas, para fines de cubrir ese déficit presupuestario que históricamente hemos tenido. Yo sé, mira, en este mismo tenor, hay algo que yo no logro entender. Y es como este es un proyecto de ley de cara a motivar y a incentivar esos contribuyentes que no pudieron beneficiarse de la 4620, ¿no?
que de antemano quedaron amnistiados los que sí solicitaron hasta el 2019. Mi pregunta es, ¿por qué en esta ley no se contempló lo mismo? Es decir, esos contribuyentes que no se beneficiaron de esa amnistía de la anterior, de la 4620, tú me dices, bueno, te voy a limpiar hasta el 2015, pero la ley me deja bien claro que de ahí hacia acá, o sea, del 17, o sea, los años que no están prescritos siguen abiertos. ¿Por qué no se contempla esa parte también, donde yo pueda limpiar mis deudas y a la vez amnistiarme y dejar esos periodos ya cerrados? Yo entiendo que justamente porque el objetivo de la ley no era una amnistía, sino obviamente concentrarse en las deudas. Ok, pero tú me hablas de amnistía cuando inicia el proyecto. No, pero el proyecto no menciona amnistía en parte. El lenguaje público es que se ha incluido, se ha mencionado. Lo han mercadeado así. Lo han mercadeado como amnistía, pero la ley habla sobre tratamiento especial para fiscalización, correcto, administración de deuda tributaria. Está bien, Joseph, pero si ya te pagaste hasta el 19, ya te pagué todo lo que te debía. Es hasta el 20, hasta el 20, es hasta el 20, o sea que ya la mayoría de los contribuyentes, o no la mayoría, una gran parte de los contribuyentes ya tienen, diríamos, liberados esos periodos. O sea que quizás aquellos contribuyentes que no, lo que van es a buscar la facilidad del 20 al 21, claro, que todavía no está. También. Eso que no pudieron beneficiarse de la anterior. De la anterior. Habría que ver en las vistas públicas si se puede introducir algún componente de esto, pero entiendo que no es la intención de la administración tributaria cerrar más periodos de lo que ya cerró, que fue hasta el 2019. Sí, yo sé, porque tú aquí me estás diciendo que lo deja abierto. O sea, sí, yo te voy a pagar, o sea, pero tú me puedes fiscalizar. Puedes fiscalizar en caso de que sean procesos que no se hayan verificado en estas deudas, porque también hay componentes, por ejemplo, uno de los requisitos para tú aplicar a la famosa barrida, a la prescripción de oficio, es que esté al día. Con todo. Con todo, pero también te establece un criterio. Óyeme, si tú me pones al día presentándome en cero, teniendo cruces de tercero, entonces no te va a aplicar la barrida. No te va a aplicar la barrida. Claro. O sea, que no me juegue tramposamente con la intención. Igual si tú me presentas y los cruces de tercero, también la ley dice que en la aplicación, por ejemplo, de los procedimientos abreviados y la tasa de procedimiento abreviado, si en los ingresos que tú declaraste en los periodos que aplican para determinar el promedio fueron menores a lo que indican los cruces de información, entonces se utilizarán los de los cruces de información, los valores de los cruces de información para el pago de este impuesto. Okay. Tanto para ITEVIS como para impuestos sobre la renta. Director. Pues bien, Joseph, queríamos también ver contigo, en esa reforma o ese proyecto de amnistía fiscal, ¿verdad? Que no se le llama amnistía, se está mercadeando así. Exactamente. Vemos que el caso del cálculo, para que los amigos televidentes puedan entenderlo, con lo que es la tasa del procedimiento abreviado, que es más bien una combinación, como tú nos explicabas. O sea, se va a tomar en cuenta lo que es lo que establece la norma 714 de los últimos 3 periodos. ¿Serían los periodos 19, 20 y 21 o 20, 21 y 22? 20, 21 y 22. Son los periodos que está contemplando la ley para establecer el promedio, que son ya periodos cerrados y declarados. Es correcto. Se entiende que ya lo y entonces eso se va a comparar con lo que es la tasa efectiva de impuestos que pagaron esas instituciones en ese periodo, y dice el proyecto de ley que se va a elegir la que sea más alta de las dos. Exacto. ¿Tú pudieras decirnos más o menos de manera práctica cómo pudiera ser esa parte? Sí. Primero definir lo que es la tasa efectiva de tributación. La tasa efectiva de tributación es el total de impuestos sobre la renta que yo pago dividido entre el total de ingreso bruto. Eso me da un 5%. No la tasa del impuesto, que es un 27% sobre la ganancia, sino el impuesto ya determinado entre el total de ingresos. Eso me da un 5, 7, dependiendo del sector, tienen diferentes modalidades. Y la norma 0714 lo que establece es por actividad económica, los vendedores de vehículos, los comerciantes, los de servicios. Por actividad y rango. Sí. Y rango de ingresos tienen esta tasa efectiva. Ahora, usted tiene que ver su declaración personal y ver el impuesto que usted pagó y dividirlo entre su ingreso. Si esa tasa efectiva de su declaración es mayor a la que establece la norma para el sector en promedio, entonces le aplica la suya. Si la del sector en promedio, que es un promedio de todas las declaraciones que hacen los contribuyentes, así se determina,
es mayor, entonces se va a aplicar la de la norma 0714, que viene siendo ese promedio acumulado. Y ese pago que se determina en función de esa modalidad va a ser el impuesto que se va a pagar en esos procedimientos abreviados de fiscalización. No es el caso, como ya indicamos, de la deuda que ya son firmes y determinadas, que esas se van a pagar con un 70% del impuesto, o la deuda declarada con el 100% del impuesto más 6 meses de interés. Esas son las dos modalidades que trae el proyecto de ley ya sometido al Senado y aprobado por la Cámara de Diputados. Algunas reflexiones finales, Matis, Joseph, con respecto a este proyecto de amnistía para orientar a nuestros amigos televidentes. No, sería simple. Yo sé cuál es el regalo que le tenemos a esos contribuyentes que siempre han operado de manera correcta. Seguirlo explotando es lo que queda por ahora, porque no hemos visto ninguna disposición. ¿Qué incentivo tiene el que siempre ha estado correcto? Sí, no establece ningún incentivo, ni la legislación, ni se prevé ninguna modalidad. Lo que entendemos y lo que nosotros siempre hemos augurado, que en pro de garantizar el cumplimiento de los principios de un sistema tributario, deben haber facilidades principalmente para los contribuyentes clase media, que puedan establecer, por ejemplo, exenciones contributivas por la cantidad de hijos, de si son solteros, si son casados, como se establece en otras legislaciones. Son modalidades que contribuyen a destruir esa desigualdad y esa inequidad que hay en los sistemas tributarios de los países como el nuestro, que descansan mucho en impuestos indirectos. Esos impuestos indirectos tienden a ser regresivos porque no miran los ingresos de las personas, sino que se determinan en función de consumos, y una persona que consuma 10,000 aunque gane 100,000 va a pagar lo mismo que una que consuma 10,000 aunque gane 35,000. Yo sé. ¿No temes tú que el empresariado dominicano haga un cliché con esto y apueste a esto? ¿A que siempre va a haber una amnistía? Correcto. No, ya eso lo están haciendo. Eso yo no temo porque ya pasa. Es decir, yo tengo un cliente y le digo, mira, eso te da 10 millones de pesos a pagar, y que él me diga, déjalo por ahí, que en cualquier momento van a hacer un proyecto. Yo tengo clientes que como te dije... ¿Eso no es preocupante? Es preocupante, y es una de las debilidades que muestra nuestro sistema tributario, la forma en la que está configurado, y que muestra las debilidades de la administración tributaria, que solo es especialista en cazar en el zoológico, en cazar a los contribuyentes formalizados, y es un incentivo para la informalidad, porque ya las personas saben que inmediatamente se formalizan, entran en un régimen de persecución. Correcto. Que no tiene el que se mantiene en la informalidad. Y pudiera ser esto un arma de doble filo. Definitivamente. Amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa Actualidad Fiscal, Tecnológico y Financiero. En la tarde de hoy hemos tenido un plato fuerte, así que lo esperamos el próximo domingo. Feliz tarde.